No hay nada que yo ame más en esta vida que la honestidad de las personas y la verdad. Dice la Biblia que Dios es un Dios de moral. Y el atributo que más ama en sus criaturas es la moralidad. Hoy apareció en la televisión, en el canal Caribe de La Habana, el señor Hassan Pérez Casabona, un perico revolucionario, que en los días de que comenzó la llamada batalla de ideas por el regreso de Elian González, era el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en Cuba. Ese personaje fue defenestrado por el régimen y yo nunca más supe de él hasta hoy. Apareció con el título de doctor en ciencias históricas, hablando de la realidad histórica con relación a los Estados Unidos y Cuba. Y contó una verdad media, tratando de esconder una mentira y también fuera de contexto. Porque dijo que desde los días de Benjamin Franklin, cuando John Quincy Adams era presidente y Jefferson, ya los americanos querían apoderarse de Cuba. Eso es verdad, Hassan. Lo que pasa es que tú no cuentas que era lo que se estilaba, era el estilo de la existencia de las relaciones en la época. Estamos hablando de 250 años atrás, cuando vender y comprar territorio era tan normal como comprar y vender un par de zapatos hoy. Entonces no es que Estados Unidos se había querido apoderar de Cuba, no, es que Estados Unidos estaba expandiéndose y compraba territorio, como le compraron a Napoleón la Luisiana y como le compraron al zar de Rusia Alaska, y como se posesionaron de todos los territorios otroras del Imperio Británico después y en la Segunda Guerra Mundial. Hassan Pérez, uno tiene que contar la verdad, compadre. No es que la apetencia imperial del comunismo, del imperialismo, que con sus zarpas y garras nos quiere comer. No. Es que Estados Unidos se expandía y lo mismo quisieron quedarse con Cuba como se quedaron con todo el territorio mexicano del norte. Entonces, era normal comprar y vender. Cuando Estados Unidos intervino en la guerra, lo hizo por tres razones. Una, por la voladura del Maine, que no se sabe a hoy quién voló el Maine. Hoy no se sabe quién voló el Maine. No se sabe si fueron los americanos para intervenir en la guerra y tenerlo como justificación. Dos, a lo mejor fue España para que los mambises no lograran la independencia y Estados Unidos se quedara con Cuba, para aguarle la fiesta a los mambises. O lo hicieron los mambises para que Estados Unidos interviniera en la guerra y los ayudara. Hoy, a 120 y pico años de ese suceso, todavía no se sabe quién voló el Maine, ¿ok? Y el Congreso de los Estados Unidos no ha desclasificado ningún documento al respecto. Lo que sí sabemos es que Weyler había reconcentrado a toda la población de La Habana y los mató a todos de hambre. Y murieron por fiebre amarilla. Y la opinión pública en Estados Unidos fue tan, pero tan grande que presionó el gobierno y el presidente McKinley ordenó que las fuerzas norteamericanas del general Schaffer se juntaran con las fuerzas mambisas para derrocar a España. Eso es lo que sabemos de la historia de Hassan. Pero esos intentos de apetencia, de quererse quedar con Cuba y con la enmienda Pla, tú sabes muy bien que la enmienda Pla se puso porque el 80% de toda la propiedad azucarera en Cuba era norteamericana. Y que ya los norteamericanos estaban viendo cómo proteger sus intereses en Cuba. Y que en el año 32, después que derrocaron a Machado, cuando el secretario de Estado, Sumner Wills, vino a Cuba con 14,000 soldados para poner orden, Batista y Carlos Hevia se entrevistaron con él y le dijeron que no había que desembarcar nada, que la situación estaba bajo control,
que Batista y los golpistas la tenían bajo control. Y Wills no entró en la tercera intervención en Cuba, que iba a ser la tercera intervención. Hubo una y después hubo otra en los días de José Miguel Gómez con el litigio con Estrada Palma, y no hubo más intervenciones en Cuba. Tú lo sabes, di la verdad. Tienes que decir la verdad a Hassan Pérez Casabona, porque ese es el problema del comunismo, que cuenta una verdad media. Compadre, hay que decir la verdad. Hoy estaba hablando una periodista en el Canal Caribe contando historia de lo que el bloqueo le ha costado al pueblo de Cuba. No hay ningún bloqueo, señora. Hay un embargo sobre la importación y exportaciones, porque el gobierno cubano le robó a los americanos sus propiedades en Cuba. El concepto del bloqueo, más que todo, es un problema de moral y de ética de una parte que fue afectada y no quiere negociar con un ladrón. Ese es el llamado embargo, que comenzó en los días de Eisenhower y no con John F. Kennedy, como dice usted. Fue en el año 60 y gobernaba Estados Unidos Dwight Eisenhower. Así que por favor, Hassan, cuenta la verdad. Era normal en ese mundo donde las potencias coloniales se repartían los territorios, vender y comprar. Por eso querían comprar a Cuba. Se ofrecieron 200 millones de pesos en los días del presidente Jefferson y España no lo aceptó. Inclusive le cambiaron a Inglaterra la Florida española por Cuba cuando los ingleses tomaron La Habana en 1774. Después de 11 meses de ocupación, se negoció en París y Inglaterra cedió y se fue de Cuba a cambio de la Florida, que era española. Y en ese mismo asentamiento colonial español, que tenía sus orígenes en Cuba, se utilizó para enviar hombres, armas y dinero para ayudar a los patriotas norteamericanos cuando luchaban contra los ingleses. Diga la verdad, compay. Diga que no eran intentos por cogerse a Cuba. Es que era normal en la época comprar y vender territorio. Y cuando usted habla de John Quincy Adams, en esos días Adams no era presidente, era secretario de Estado. Y Benjamin Franklin no era presidente de los Estados Unidos y nunca lo fue. Franklin es un padre fundador y firmante de la Declaración de Independencia. Y Hassan no fue la Constitución americana. En 1776, el 4 de julio, lo que se hizo fue la Declaración de la Independencia, que Estados Unidos le decía al mundo los motivos de su lucha y de su causa. Ahí no se hizo la Constitución americana. Entonces cuente verdades a media, porque aunque yo no tengo el título de doctor en historia, yo sí conozco la historia. Y sé todos los intentos que hizo Estados Unidos por comprar Cuba, como también quisieron comprar a la República Dominicana y los españoles no la querían vender. Y después que se derogó la enmienda Pla en 1932, los americanos se fueron de Cuba hasta el sol de hoy. Si los americanos hubieran querido coger a Cuba, como usted bien dijo hoy, no hubiesen derogado la enmienda Pla. Y el presidente Franklin Delano Roosevelt derogó la enmienda Pla en el año 32, después de los sucesos de la revolución del 32 en Cuba. Inclusive cuente que le entregaron y le reconocieron a la isla de Cuba la soberanía de Isla de Pino, que desde los días de la República estaba en litigio. Cuba la reclamaba, pero Estados Unidos no la reconocía. Y ese mismo año también se reconoció la soberanía de la isla de Cuba sobre Isla de Pino. Entonces no querían cogerse a Cuba, nada, como usted cuenta. Lo que pasa es que ustedes, los comunistas, para justificar todo ese mar de mentiras, tienen que seguir creando tormentas de mentiras, porque si no, no pueden sobrevivir.